Fui diagnosticado con trastorno de identidad disociativo, o lo que mucha gente llama trastorno de personalidad múltiple. No le he dicho a mucha gente sobre esto, porque no es una cosa fácil de hablar, y tengo este miedo constante de parecer como si estuviera en busca de atención. Así que no puedo demostrarlo. Entonces se vuelve algo inútil para hablar. Pero hay algo que mucha gente no entiende y es lo realmente hermoso que puede ser estar solo. Porque me he sentido solo en casi 10 años. No era tan malo cuando yo era un niño. Pero después de todo lo que pasó, las cosas se pusieron peores. Tú no tienes que preocuparte. No soy un maniático asesino en serie. Ahora mismo estoy con medicamentos, pero ni siquiera le he contado a mi psiquiatra toda la historia. Y es gracias al anonimato de internet, el por qué ahora puedo contarles esto a todos ustedes. Estaba con 2 personas que sin duda pensaban que los niños deben ser vistos, pero no escuchados. No se me permitía dibujar o cantar, o hacer cualquier cosa que pueda ser considerado molesto. Una de las pocas cosas que podía hacer sin ser gritado era leer y escribir. Así que me gustaba llegar a estos mundos fantásticos, donde yo era un héroe salvando a la gente de terribles monstruos. Fue realmente un agradable escape para mí, especialmente cuando mamá y papá empezaban a beber. Sobre todo cuando empezaban a gritarse y golpearse el uno al otro. ¿Qué más podía hacer? Sobre todo porque los otros objetivos éramos mi hermano y yo. Yo amaba a mi hermano, y cada vez que nos asustábamos, siempre intentábamos poner buena cara ante la difícil situación, y nos encerrábamos en mi habitación mientras leía uno de mis libros en voz alta hasta cuando nuestros padres se fueran a dormir. Yo tenía 12 años, cuando por primera vez me di cuenta de que no estaba solo en mi cabeza. Tal vez fueron los gritos, los golpes, o mi imaginación hiperactiva. Pero yo estaba muy contento de que en realidad tenía un amigo, incluso si solo se encontraba en mi propia mente. Él se llamó Vincent. En realidad nunca había escuchado ese nombre antes, pero era fresco. Siempre sonaba duro y él me hacía sentir demasiado bien. Me gustaba pasar horas enteras hablando con él en mi cabeza. Nos gustaba encontrar un rincón agradable en la zona de juegos, distanciado de los otros niños, y yo le contaba acerca de cualquier libro que leía o lo mal que se comportaba uno de mis profesores. Y apenas acababa de escucharme, hacía comentarios y decía lo orgulloso que estaba de mí. Eso era algo que siempre me decía: estoy tan orgulloso de ti. Continuó hasta que tuve 15 años. Mi hermano tenía 11 y estaba a punto de entrar en 6º grado cuando mi padre finalmente se alejó de mi madre. No decía nada. Acababa de entrar un día y mamá estaba llorando sobre una imagen de nosotros de la infancia. Las cosas empeoraron después de eso. Mamá tomó el hábito de fumar. Yo veía que mi hermano tenía pequeñas marcas de quemaduras en el cuerpo, y cada vez que trataba de enfrentarme a él para preguntarle acerca de esto, él me decía que seguramente se había descuidado con estufa, o que debió haberse hecho daño en la escuela. No podía aprobar nada, pero de alguna manera yo sabía que era mamá la que le hacía esto, y mi hermano era tan pequeño, y aún hoy en día apenas él medía unos 63 centímetros de estatura, y era tan delgado como un rastrillo. Mamá no trató de lastimarme después de que papá se fue, al menos no físicamente,
Yo estaba creciendo muy rápido y cuando cumplí 16 años, ya era un pie más alto que ella. Así que ella trataba de hablarme. Trataba de hacerme enojar o lograr que me sienta triste. Mas esto no funcionaba, porque después de cada uno de sus argumentos, Vincent me decía que yo era un buen chico y que merecía algo mejor. Estoy tan orgulloso de ti, me decía. Fue por entonces que me di cuenta de que habían lagunas en mi memoria. No eran más que pequeñas cosas, como mi libro favorito de ese entonces que aún puedo recordar, o cuando vestía de forma diferente. Yo a veces tenía un poco de miedo cuando tenía esos pensamientos que no podía controlar. Pero Vincent me decía que era él lo que yo sentía. Dijo que yo no podía controlarlo realmente, y él tenía tanta curiosidad por mí y por mi vida, que simplemente no podía dejar de explorar mi mente. Me daba miedo al principio, pero me acostumbré a ello. Las personas que han estado en situaciones abusivas entenderán que cuando alguien tiene tanto poder en tu vida y hace algo extraño o raro contigo, solo los perdonas, incluso si hizo algo muy malo. Y supongo que estaba solo y solo quería algo de atención, y él estaba dispuesto a darme la atención que necesitaba cada vez que yo quería. Fue agradable por un tiempo. Entonces fue cuando las cosas empeoraron. Mi hermano estaba en casa enfermo ese día. Tuvo un terrible resfriado y apenas podía levantarse de la cama. Era difícil para él poder alimentarse. Había tirado un montón de comida al suelo. Le dije a mi madre que permanezca sobria por tan solo un día y que intente cuidarlo. Después de todo, ella era su maldita madre. Se suponía que debía cuidar de él. Se suponía que el amor de madre por un hijo tendría que actuar en este tipo de situaciones. ¿No es eso lo que una madre se supone que debe sentir? ¿Cómo podía hacerle eso a él? ¿Cómo podía hacernos esto a nosotros? Hubo un incendio en casa mientras estaba yo en la escuela, iniciado por un cigarrillo que descuidadamente dejó caer sobre la alfombra, catalogado como un accidente. Pero incluso cuando llegué a casa vi que ella estaba absolutamente ebria. El departamento de bomberos apenas llegó con mi hermano a tiempo para salvar su vida, pero él consiguió quemaduras graves. Incluso hoy en día, las cicatrices en la cara y las manos son lo primero que la gente nota en él. Él está marcado para el resto de su vida, gracias a nuestra maldita madre. Traté de llamar la atención, traté de hacer algo, pero nadie quiso escuchar. Nadie me cree, nadie cree que traté de ayudar. Me sentía más desesperado que la primera noche después de que el fuego consumió parte de la vivienda. Fue entonces cuando Vincent se dirigió a mí. ¿Puedo ayudarte? Me has ayudado. ¿Te puedo hacer feliz? Eso me dijo. Ya nada importaba. Terminé perdiendo el conocimiento por un par de horas. Estábamos en un viejo hotel. Mi madre dormía en la cama junto a mí cuando estaba allí. Y cuando desperté, ella ya no estaba. Pensé que acababa de salir para obtener más alcohol o para hablar con la gente sobre la recogida de seguros en nuestra casa. Me salté la escuela y visité el hospital. Mi hermano no había despertado todavía, pero me gustaba pensar que tal vez podría oírme cuando empezaba a leer con él de nuevo. Leí su libro favorito, El Señor de los Anillos, e incluso hice voces para cada personaje como lo hacía cuando era pequeño. Cuando llegué a casa, mamá no había regresado todavía. Realmente me fue indiferente. En realidad me sentí aliviado. Pero al cabo de unos días, empecé a preocuparme. Me echaron del hotel. Seguí recibiendo llamadas sobre seguros y facturas del hospital de mi hermano. Y finalmente, la policía vino a preguntar acerca de dónde pudo haber ido mi madre. Recuerdo al oficial que vino a verme. Su nombre era Agente Jackson. Tenía una nariz muy extraña y un bigote que me recordaba a una morsa.
¿Sabes de alguien que podría haber querido que tu madre se fuera? Tal vez alguien dijo o hizo algo que amenazara contra ella antes de que desaparezca. Eso fue lo que me preguntó. Por un momento pensé lo que Vincent me había dicho anteriormente, pero yo ni siquiera tenía pensado en decir nada sobre eso. Pero fue entonces cuando Vincent me habló de nuevo. Él me dijo, solo dile que no. De repente me sentí aterrado. Entonces le dije al oficial que no sabía nada, pero ahora estaba encajando todo en mi mente. Creo que él sabía que algo estaba pasando, pero yo no podía demostrar nada, así que me quedé solo. Lloré. Después de eso, por primera vez en mucho tiempo estaba llorando. No era la idea de que yo hubiera hecho algo, o que algo en mi cabeza estuviera haciendo algo. Tal vez me estaba volviendo loco. Tal vez yo siempre estuve loco. Tal vez debería buscar ayuda. Pero como siempre, no importaba lo que hiciera. No importaba con quién hable. Él estaba allí. Siempre estaba ahí. Siempre me dio ánimos. Y me guiaba. Siempre me protegía. Siempre se aseguraba de que hiciera lo correcto. Nunca estuve solo ni un solo instante, porque siempre supe que él estaba allí, y él siempre estaba listo para recordarme que estaba tan orgulloso de mí. Nunca voy a volver a estar solo otra vez, y eso me aterra.